Bueno, pues entonces la clase pasada habíamos visto la definición del valor esperado discreto y continuo y cuáles eran sus propiedades, ¿no? Que solo mostramos para el caso discreto porque es más fácil, pero que también vale de la misma forma para el continuo. Ujú. Entonces hoy vamos a ver ciertos ejemplos del valor esperado. Bueno, entonces el primer ejemplo es calcular em, el valor esperado de x para x distribuida binomial con parámetros n y p, usando las propiedades del valor esperado. Ujú. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto antes, cuál era el valor esperado de una variable aleatoria binomial. Y para esto tuvimos que hacer cambios de índices y ver que teníamos el binomio de Newton en una parte y no sé qué. Ujú. Pero aquí dice usando las propiedades del valor esperado. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros definimos la variable aleatoria binomial, nosotros dijimos que x, bueno, más bien que si x y son variables aleatorias distribuidas Bernoulli con parámetro p, entonces la variable aleatoria x era simplemente la suma de i igual a 1 hasta n de las x. Ajá. ¿Por qué? Porque las x Bernoulli, recuerden que solo pueden tener em, dos valores, uno con probabilidad p y cero con probabilidad 1 menos p, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer que yo hago una simulación y que tengo cuatro variables aleatorias, ¿no? Y vamos a decir que x1 tomó el valor 1, x2 tomó el valor 1, x3 tomó el valor 0 y x4 tomó el valor 1, ¿ok? Entonces, si yo sumo las x's, pues ¿quién va a ser? 1 más 1 más 0 más 1 es igual a 3, ¿no? Entonces esto me da, o sea, esto me está contando, sumarlas simplemente me da el número de éxitos, o sea, de unos, ¿no? Ajá, porque pues cuando sumo ceros, que son fallos, pues no sirve, o sea, no aporta para nada la suma, ¿no? Y recordemos que x binomial era simplemente el número de éxitos, el número de éxitos en n intentos, ¿no? Entonces, esto lo puedo interpretar en mi ejemplo como que intenté algo 4 veces y de estas, pues 3 fueron un éxito, ¿no? Entonces, en realidad, como les digo aquí, una variable binomial es simplemente la suma de variables aleatorias Bernoulli, porque solamente estamos sumando un 1 cuando hay un éxito y un 0 cuando no hay un éxito. Bueno, pues entonces vamos a usar las propiedades del valor esperado para calcular esto. Entonces nosotros queremos el valor esperado de x binomial. Ujú, es esto que tenemos aquí. Pero x distribuida binomial con parámetros NP es simplemente la suma de Bernoulli. Entonces esto es el valor esperado ujú, de la suma desde i igual a 1 hasta n de las x's, donde x's son Bernoulli, ¿no? Pero bueno, una de las variables de las propiedades que vimos del valor esperado era la linealidad, ¿no? Entonces, em, el valor esperado de la suma es la suma de valores esperados, ¿no? Entonces, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de x y. Ujú. Y bueno, ¿alguno recuerda cuál es el valor esperado en una variable aleatoria Bernoulli? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos calculado. A ver, ¿quién sabe? ¿No? ¿Elijo a alguien de manera aleatoria para que me diga?
P. Muy bien, Grecia. P. Era P porque recuerden que como solamente tienen los valores 1 y 0, pues entonces esto sería la suma de todos los X en el rango de X, de X por PX. Ujú. Pero esto es que uno de los valores en el rango es 1 por su probabilidad que es P, como vemos aquí, más 0 por la probabilidad que es 1 menos P. Pero 0 es 0, ¿no? Entonces esto es simplemente P. Ujú. Entonces, bueno, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de P. Ujú. Y bueno, estoy sumando n veces lo mismo. Entonces, esto es n veces P. ¿Ok? Entonces, lo que nos tomó como media página de mostrar la vez pasada, en una línea sale, usando las propiedades del valor esperado. Ujú. Bueno, entonces, ¿se entendió cuál es la lógica de esto? Sí, profe. Ok, bueno, ok, perfecto. Entonces vamos a ver más ejemplos. Ok, entonces voy a tirar un dado de 6 dados, n veces, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de 6s? Ujú. Entonces, más o menos en promedio, ¿cuántos 6s voy a obtener si tiro esto n veces? Ujú. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definir m como el número de 6s que aparecen en n tiros. ¿Alguien sabe qué tipo de variable aleatoria es esta? ¿Es la m mayúscula? ¿O no? Binomial. Es binomial. Ujú. Es binomial por la razón sencilla que 6 es un éxito. Ajá. Porque 6 es el es el evento que quiero contar. Ajá. Em, quiero el valor esperado de 6. Quiero ver cuántas veces me sale 6 en promedio. Ajá. Entonces 6 es como algo que voy a contar, ¿no? Entonces lo puedo contar como un éxito. Y bueno, los números del 1 al 5 pues son fallos, porque esos no me interesa contarlos, ¿sí? Solo me interesa el número de veces que aparece 6. Ujú. Entonces estoy contando el número de éxitos, que son 6 en n intentos, ujú, que son n tiros. Ujú. Entonces m es distribuida binomial con parámetros n, porque estoy intentando n veces. ¿Y quién es p? ¿Quién es el parámetro p? ¿Un sexto? Ujú. Bueno, pues entonces, pues ya teníamos aquí que el valor esperado de una binomial es NP. Entonces, pues el valor esperado de X es simplemente N entre 6, ¿no? N por un sexto. Y ya, eso es todo. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, ok, Profe, sí, ahí no sería el valor esperado de M. DM, sí, gracias. Ok, bueno, ok. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a tener una variable aleatoria continua en lugar de discreta con densidad
f minúscula igual a, déjenlo paso abajo porque no tengo espacio aquí. Ok. Densidad, una constante por x más raíz de x. Ajá, por la función indicadora en intervalo 0, 1. ¿Ok? Y entonces aquí quiero hacer dos cosas. Primero, calcular quién es la constante. Y B, calcular el valor esperado de 1 entre x. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para calcularse? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque C no puede ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, sí, tiene que ser no negativa y tiene que, la probabilidad de todo R debe ser 1. Aquí, evidentemente, es no negativa. Ajá, porque no estamos, esta función indicadora no está permitiendo que esto sea negativo, ¿no? Entonces, eso automáticamente se cumple. Ujú. Pero la otra es que la integral sea 1, ¿no? Entonces, para A, 1 debe ser la probabilidad de que X sea un número real. Ujú. Bueno, esto es la integral de menos infinito a infinito de la densidad. Ok, y esto es la integral de menos infinito a infinito de C por X más raíz de X por la función indicadora en intervalo 0, 1. Ok. Voy a sacar la C y ahora la función indicadora solo me dice que tengo que integrar de 0 a 1. Ok. X más raíz de X. Ok. Entonces vamos a integrar esto. Entonces esto es C por X cuadrada sobre 2 más X a la 3 medios, porque es un medio más 1, entre 3 medios, de 0 a 1. Entonces, pues evidentemente cuando esto es 0, todo es 0, ¿no? Entonces esto es C por un medio más. Y aquí sería 1 entre 3 medios, es 2 tercios. Ok. Entonces esto es 6, 3, 2, C, 5 sextos. Ok. ¿Está bien? Después 2, 6 y 4, ¿no? Ujú. Entonces son 7 sextos. Ok. Y esto debe ser igual a 1, ¿no? Por lo tanto, C es igual a 6 séptimos. Ujú. Entonces ya tenemos el inciso A. Ujú. Bueno, pues entonces ya con esto, con esta constante, pues ya sabemos cómo calcular la siguiente, ¿no? Entonces nos piden calcular el valor esperado de 1 entre x. Entonces esta 1 entre x es una función de variables aleatorias. ¿Quién es la función? Pues es 1 entre x. Ujú. Entonces, como ya habíamos visto antes, el valor esperado en una función de variables aleatorias era simplemente la integral de menos infinito a infinito de g de x por la densidad. Digo, lo habíamos visto de forma discreta, pero esta es la analogía, ¿no? Entonces, en lugar de poner x, ponemos la función. Ajá, para calcular el valor esperado. Ujú. Entonces, pues vamos a poner esto. Ya sabemos que la función indicadora en la densidad me va a recortar todo en el intervalo 0, 1. Entonces ya no voy a poner eso. Entonces la integral de 0 a 1 de 1 entre x por c, que es 6 séptimos, por x más raíz de x, ¿no? Ok. Entonces voy a sacar el 6 séptimos de la integral. Ahora x entre x es 1 y raíz de x entre x es x a la 1 medio menos 1, es x a la menos 1 medio, ¿no? Ok.
Entonces vamos a integrar esto. Es x más x a la 1/2 entre 1/2. De 0 a 1. Otra vez cuando es 0, todo es 0. Entonces no me interesa cuando es 1. 1 más 1/2 entre 2. Es 2. Entonces estos son 3 por 6, 18 séptimos. Y ya tenemos nuestro valor esperado. Bueno, hasta ahí está todo claro. ¿Cómo fue que calculamos esto? Sí, profe. Ok. Y bueno, como les digo, hoy va a ser una clase cortita. Entonces este va a ser nuestro último ejercicio. Bueno. Ok. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Sea X una variable aleatoria continua con densidad f de X igual a más b por X por la función indicadora en el intervalo 0, 2. ¿Ok? Y además sabemos que su valor esperado, uy, que su valor esperado es 7 sextos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular A y B, quiénes son estas constantes, y después calcular el valor esperado de x cuadrado. Entonces, bueno, vamos a empezar igual como hicimos antes, ¿no? Entonces, la integral de todo R debe ser 1, de la densidad en todo R debe ser 1. Entonces, 1 es la integral de menos infinito a infinito de fx de x. Entonces, esto es la integral de menos infinito a infinito de a más bx por la función indicadora en intervalo 0, 2. Esta es la integral de 0 a 2 de a más bx de x. Entonces esto es ax más bx cuadrada sobre 2. De 0 a 2. En 0 todo es 0 y en 2 esto es 2a más 2 al cuadrado 4 entre 2, 2. Entonces 2a más 2b es igual a 1. Ok, entonces ahora todavía no puedo resolver esto porque tengo dos variables, ¿no? Y una sola ecuación. Entonces esta es la ecuación 1. ¿Cómo encuentro la segunda ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones? A ver, José, ¿se te ocurre algo de cómo encontrar la segunda ecuación para calcular A y B? Entonces Christopher ya dijo. Ok, entonces con el valor esperado. Bueno, entonces ya sabemos que 7 sextos es el valor esperado de x. ¿Pero quién es el valor esperado? Pues la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad. Así se define. Bueno, pues esto es la integral de 0 a 2 de x por a más bx de x. Aquí ya puse la función indicadora ahí. Bueno, pues esto es la integral de 0 a 2 de ax más bx cuadrada. Y entonces tenemos, esto es ax cuadrada sobre 2 más bx cúbica sobre 3 de 0 a 2. Esto es a cuarto sobre 2 es 2, ¿no? Y luego 8 entre 3, pues es 8 tercios. Entonces,
8 tercios de B. Y esto debe ser 7 sextos. Así tenemos nuestra segunda ecuación. Ujú. Bueno, y pues ya, ¿no? Simplemente es hacer álgebra. Entonces, de 1 tengo 2A es igual a 1 menos 2B. Y esto lo sustituyo en 2. Entonces aquí en 2 tengo un 2A. 2A es 1 menos 2B. 1 menos 2B más 8 tercios de B. Esto es 1 menos 6 más 8, ¿no? Tercios de B. Entonces 8 y 6, 12, 14, ¿no? Sí, 14 tercios de B. Y esto es 7 sextos. Ujú. Ok, entonces voy a tener 1 menos 7 sextos es 14 tercios de B. Ujú. Entonces son 6 sextos menos 7 sextos, ¿no? O hice algo mal. 1 menos 7 sextos. Ah, ya vi. Entonces menos 2B más 8. Entonces el menos está arriba. Ujú. Ok, entonces vamos a poner más menos 6 más 8 tercios. Ok. Y entonces es 2 más 2 tercios. Ok. Entonces aquí tenemos 2 tercios de B es igual a 7 sextos menos 1. Y esto es un sexto, ¿no? Y entonces tenemos que B es un sexto por 3 medios. Y tenemos 3 por 2, 6, un cuarto, ¿no? Entonces B es un cuarto. Ok, y entonces tenemos que 2A es 1 menos 2B. Y esto es 1 menos 2 cuartos. Esto es 1 menos 1 medio. Esto es 1 medio. Entonces 2A es 1 medio. Entonces A es un cuarto. Ok, entonces A y B son un cuarto. Entonces, ¿quién es F? Era A más BX por la función indicadora. Pero las dos son un cuarto, entonces lo puedo factorizar. Entonces, 1 más X, función indicadora e intervalo 0, 2. Ok. Bueno, y ahora nada más nos falta X cuadrada. Ujú. Sí, A igual a B igual a un cuarto. Bueno, pues entonces ya nada más nos falta X cuadrada, ¿no? Entonces aquí hay que fijarnos que la función es X cuadrada, ¿no? Entonces, el valor esperado de X cuadrada es el valor esperado de G de X. Entonces, la integral de menos infinito a infinito de G de X por la densidad. Ujú. Bueno, pues entonces esto es la integral de menos infinito a infinito de X cuadrada por un cuarto, 1 más X. Función indicadora, 0,2. Ujú. Entonces, un cuarto sale. Tengo integral de menos infinito a infinito de X cuadrada, perdón, de 0 a 2. X cuadrada más X cúbica. Ok. Esto es igual a X cúbica sobre 3 más X cuarta sobre 4 de 0 a 2. Entonces esto es un cuarto de 8, sí, tercios más 16 cuartos. Pero los dos son divisibles entre 4, ¿no? Entonces esto es 2 tercios más 4 cuartos. Ajá. Entonces esto es 2 tercios más 1. Entonces esto es 2 más 3 tercios, 5 tercios. Ujú.
Y ya queda. Su valor esperado de x cuadrado de 5 tercios. Ok, y con eso ya terminamos. ¿Tienen alguna duda con esto? No. ¿No? Bueno. Ok, pues entonces ahí le dejamos por hoy. Y